Supercrack Estrella presenta la batalla nunca antes contada entre humanos y demonios. Déjame que te cuente de una guerra de la que nunca habrás escuchado, una guerra tan real y ocultada a los ojos del mundo. Durante la Edad Media los demonios luchaban por apoderarse del mundo, Satanás y sus legiones invadían conventos, abadías, monasterios y a veces ciudades. Estos demonios eran reales, no hablamos de algo imaginario, a veces eran descritos como gárgolas o dragones, hoy en día sabemos que son reptilianos. Cuando hablamos de que los extraterrestres son en realidad demonios lo decimos con pruebas históricas. Déjame que te cuente de una de estas batallas en Italia en un lugar llamado Arezzo. No hay duda de que los siglos SBI constituyeron la época dorada del demonio. Probablemente a causa de la fractura en el cristianismo por el protestantismo y de la proliferación del descreimiento. Se hizo muy corriente que los religiosos acusaran al demonio de ser el culpable de las tentaciones y los pecados que cometía la gente, como también de los males, las enfermedades y las desgracias que, consciente o inconscientemente, sembraban el miedo y el terror entre la población. Tanto Dios como el demonio, la fuerza del mal, estaban presentes en la vida cotidiana de la gente, en tanto ellos decidían el bien y el mal. Uno de los poderes más extraordinarios del demonio era que podía llegar a apropiarse de las personas, hasta someterlas a grandes mortificaciones para conseguir su voluntad y llevarlas a cometer pecados graves. Innumerables hombres y mujeres de Europa y América vivieron la singular experiencia de sentirse poseídos por el demonio. Llama la atención que en muchos casos fueran religiosos los que manifestaban con sus actos extraños y sus palabras delirantes la presencia de una fuerza sobrenatural que los gobernaba. Aunque resulte sorprendente, los monasterios fueron lugares frecuentados por el demonio. La exaltada espiritualidad, los rezos, las devociones y las privaciones de los monjes y las monjas no conseguían cerrar las puertas a los demonios. Los posesos y posesas, ciertos o falsos, proliferaron en el mundo católico. Una novedad la ofrecían las posesiones demoníacas colectivas en los conventos de mujeres, aunque estas fueron una excepción, algo extraordinario. En Europa la más conocida ocurrió en el monasterio de las monjas ursulinas en Loudun, una pequeña población francesa. Sobre este caso, lleno de dramatismo y espectacularidad, que terminó con la muerte en la hoguera del confesor Grandier, se han escrito notables ensayos históricos y textos literarios, de los cuales nombro especialmente los de Michel de Certeau y Aldous Huxley, respectivamente, que analizan con sorprendente agudeza el complejo entramado de poderes que se enfrentaron hallidos en el contexto hispanoamericano. El único caso conocido fue el que ocurrió en Trujillo, Perú. La singularidad de este acontecimiento también atrajo la curiosidad y el interés de distintos historiadores. En este caso buscamos aproximarnos a tan excepcional suceso apoyados en los expedientes inquisitoriales a que dio lugar y en las reflexiones historiográficas que se han elaborado. Nuestra pretensión no es formular una nueva teoría sobre las posesiones demoníacas colectivas, sino ofrecer una explicación plausible del fenómeno vivido por las monjas trujillanas. El mundo hispanoamericano no era ajeno a la propagación de la figura del demonio. La evangelización de los indígenas fue el escenario privilegiado de divulgación de la existencia del demonio. De México a Chile su figura se representaba en los murales de las iglesias y conventos. La explicación dual de las fuerzas que controlaban el universo, sustentada en la existencia de Dios y su contraparte, el diablo, fue el esquema mental trasladado al Nuevo Mundo 4. Así que, cuando en 1674 empezaron a darse las extrañas manifestaciones en las monjas del convento de Santa Clara de Trujillo, pequeña población de la costa norte peruana, todos coincidieron en nombrarlas como demoníacas. Francisco, hombre evangélico, pacífico y pacificador, al comienzo de todas sus predicaciones saludaba al pueblo anunciándole la paz con estas palabras: "El Señor os dé la paz". Tal saludo lo aprendió por revelación divina, como él mismo lo confesó más tarde en su testamento. De ahí que, según la palabra profética de Isaías, y movido en su persona del espíritu de los profetas, anunciaba la paz, predicaba la salvación y con saludables exhortaciones reconciliaba en una paz verdadera a quienes, siendo contrarios a Cristo, habían vivido antes lejos de la salvación. Y así sucedió que en cierta ocasión llegó Francisco a Arezzo cuando toda la ciudad se hallaba agitada por unas luchas internas tan espantosas, que amenazaban hundirla en una próxima ruina. Alojado en el suburbio, vio sobre la ciudad unos demonios que daban brincos de alegría y asusaban los ánimos perturbados de los ciudadanos para lanzarse a matar unos a otros. Con el fin de ahuyentar aquellas insidiosas potestades aéreas, envió delante de sí, como mensajero, al hermano Silvestre, varón de colombina simplicidad, diciéndole:
marcha a las puertas de la ciudad y, de parte de Dios omnipotente, manda a los demonios, por santa obediencia, que salgan inmediatamente de allí. Se apresuró el hermano Silvestre a cumplir las órdenes del padre, y, prorrumpiendo en alabanzas ante la presencia del Señor, llegó a la puerta de la ciudad y se puso a gritar con voz potente: de parte de Dios omnipotente y por mandato de su siervo Francisco, marchaos lejos de aquí, demonios todos. Al punto quedó apaciguada la ciudad, y sus habitantes, en medio de una gran serenidad, volvieron a respetarse mutuamente en sus derechos cívicos. Expulsada, pues, la furiosa soberbia de los demonios, que tenían como asediada la ciudad, por intervención de la sabiduría de un pobre, es decir, de la humildad de Francisco, tornó la paz y se salvó la ciudad. Giotto escenifica uno de los episodios de la vida de San Francisco que confluyó en la determinación milagrosa del santo. Se presenta a San Francisco arrodillado tras un compañero franciscano, que se dirige con fuerza hacia las criaturas que figuran en el cielo. San Francisco, durante la guerra civil de Arezzo, exhortó al hermano Silvestre a que expulsara a los demonios que habitaban en la ciudad. Mientras que el santo se presenta concentrado en sus rezos y oraciones, Silvestre ejecuta la acción propuesta. Su figura, de fuerte consistencia, se dirige con la mano hacia el cielo, donde las criaturas del mal parecen replegarse y huir de la ciudad. Para todo ello, Giotto ha creado un espacio verosímil. A la derecha se sitúa la ciudad asediada por los demonios, cuyas arquitecturas resaltan por el colorido típico de los edificios de la época, en diversos colores. A la izquierda, separando la composición y las acciones claramente, figura una iglesia, donde se sitúan los santos que salvarán a la ciudad de la ruina, de mano de la fe de San Francisco. El objetivo ha sido alcanzado, ya que de entre las puertas de la muralla, podemos distinguir algunos ciudadanos que vuelven tras la liberación milagrosa. El espacio representado, aunque excesivamente vertical, se hace creíble como marco para la acción que se escenifica. La sensación espacial y la fuerza de las expresiones de los santos que consigue Giotto se presenta como una labor de adoctrinamiento para las masas, ya que lo que pretende es dejar ejemplificado el carácter benefactor del santo y, al tiempo, el poder de la Iglesia, que es la responsable última de la liberación de la ciudad. Ahora bien que sabemos de esta ciudad Arezzo, hay aquí demonios extraterrestres, ovnis y extraterrestres. Aterrizaje avistamiento de Arezzo. Llevar a cabo otro avistamiento extraño más recientemente en marzo de 1999, esta vez en la provincia de Arezzo. Las fuentes son Corriere di Arezzo, OVNI de Noticiario y el Diario de los Misterios. En resumen, altamente estimado a ambos cónyuges durante la tarde, dar un paseo por el bosque, se sorprendieron al ver un cielo de bomba completamente inmóvil para compartir muy bajo, tenía la forma de un triángulo y las dimensiones que son imposibles de evaluar. Deje fuera el imaginables, las emociones del miedo y la curiosidad de los cónyuges, se dieron cuenta de que detrás de ellos hubo un traje espacial, sea con la que habló en inglés la palabra paz, tono de voz era sorda y metálicos. Esta criatura tenía un casco con visera. La señora, respondió un simple hola, mientras que se observó con ojos en el cielo, carece de las pestañas y las cejas, nariz, labios suave, pero solo pasó y este visitante inusual, que estaba a pocos metros de los dos cónyuges, muy finas, desaparecido en el bosque cuando, poco después, la bomba voladora y reluciente, emite un sonido fuerte y comenzó a moverse en una hoja muerta, barrer y desapareció gradualmente en el cielo. Cónyuges de una cosa importante después de las declaraciones iniciales, podrían no ser entrevistados, son dos personas testigos muy estimados y, a continuación, absolutamente fiables. La pregunta viene espontáneamente, ¿este es realmente un extranjero? ¿OVNI una bomba? ¿Otro mundo? El triangular deja a mí un poco desconcertados y incluso su desaparición gradual. La historia es completamente diferente, pero muy intrigante y cierto. No se olvide de que alguien en la Tierra está experimentando extraños dispositivos. Y los triangulares, deben ser, por desgracia, un empleado para trabajar y que yo solo puedo conjeturar, pero estas dos historias son muy extrañas. ¿No se ha encontrado? En noviembre 1 de 1954 es una fecha que marca la aparición de uno de los más extraordinarios casos de aterrizaje de ovnis y es un caso de contacto que muy poco se ha publicitado. Sennina es un pequeño pueblo cerca de Vicine, en la provincia de Arezzo, Italia. En la mañana de ese día, un lunes y un día de fiesta en la iglesia católica, Rosa Lotineida Inelli, una madre campesina de 40 años de edad, mujer de 4 hijos, que vivía en una granja llamada La Collina, que se encuentra en una región solitaria entre Sennina y Capanolc, se había levantado temprano para ir hacia abajo en Sennina para visitar la iglesia y el cementerio.
Llevaba un ramo de claveles, destinado para el altar de la Virgen Peregrina, cuya procesión tuvo lugar la noche anterior. Era las 6:30 am. Rosa Loti rara vez iba a la ciudad, y pasó la mayor parte de su tiempo en sus arduas tareas en la granja. En esta mañana de día de fiesta, sin embargo, se había puesto su vestido nuevo y comenzó a lo largo del sendero que conduce, a través de campos y matorrales, hacia la ciudad. Ella iba descalza, llevando sus medias y sus mejores zapatos para no ensuciarlos. Ella los puso antes de llegar a las primeras casas. Llegó a un punto en este camino, regularmente tomada por ella, donde se hace pasar por un matorral de arbustos bajos. Sabía perfectamente este camino. Ella había ido aún a lo largo de ese camino más de una vez en la noche, sin tener ningún tipo de encuentro desagradable o señalar de algo inusual. Al llegar a la mitad de un pequeño claro entre los arbustos y árboles dispersos, de repente miró, cerca de un árbol de pino y en el borde de la pequeña zona cubierta de hierba, un objeto extraño e insólito que a la vez despertó en ella la curiosidad y la sorpresa. Era una especie de husillo enorme, fijado verticalmente en el suelo. En ella había nombres pequeños. Así es como Rosa Loti posteriormente describe la extraña máquina. Una especie de cono doble, más de 2 metros de alto y alrededor de 1 metro de ancho en el medio en la Nasunkitaliwa, 2 de noviembre de 1954. Como 2 campanas unidas en sus bases en la Setimana Incotn, número 24, año XB. El objeto estaba muy hinchada en el medio y señaló a los 2 extremos. Parecía estar cubierto de cuero en il giornale del mattino, 2 de noviembre de 1954, fuera de ella brillaba como si fuera de metal ligero muy pulido. Sobre el cono inferior había una puerta de vidrio abierta, y en su interior se podía ver 2 pequeños asientos, scats pequeños como los utilizados por los niños. En la parte central del eje, donde fue mayor, hubo una especie de copa redondeada, siguiendo de cerca la forma redonda de la máquina misteriosa. Rosa Loti había oído ningún sonido de ella. En La Nazione Italiana, 2 de noviembre de 1954. Rosa Loti se había detenido en seco, asombrado y curioseando. Pero su sorpresa fue solo el comienzo. Desde detrás del cabezal ella vio a 2 seres extraños aparecían. Casi como hombres, pero del tamaño de unos niños, fue su descripción. Los 2 pequeños seres se acercaron a ella con expresiones amistosas en sus rostros. Ella tenía un montón de tiempo para hacer un examen exhaustivo de ellos, por lo que después fue capaz de describir en los más mínimos detalles. A cerca de 1 metro de altura, que llevaban una especie de gris en general, de una sola pieza, incluyendo los pies. Sobre sus espaldas tenían mantos cortos de un material gris, y sobre el mono de una pieza que llevaba una especie de doblete, abrochado, hasta el cuello, con botoncitos como estrellas brillantes. Sus pantalones estaban bien instalados, como los calzoncillos largos que los hombres llevan en el invierno. Sus rostros, coronadas por cascos, eran normales, pero pequeñas. Ambos eran no más alto que un niño de 5 años de edad, pero sus cuerpos estaban en proporción. Hubiera tenido 2 de esas cosas para que un hombre, dijo ella, pero eran muy buen aspecto, aunque algo viejo. Vigoroso, animado, estaban hablando de distancia. Como si fueran chinos seguían diciendo. Lau Loi Liu Un Lai, Loi, Lai, Liu, 3 ellos gesticulaba, pero sin rastro de amenaza. De hecho, por el contrario, de una manera amistosa, como si estuvieran tratando de hacerse entender y entablar una conversación rudimentaria. Cuanto más viejo buscando de los 2 era el más alegre, riendo y, obviamente, tratando de establecer contacto con ella. Tenían los ojos magníficos, FJLL de la inteligencia. Sus narices eran de forma normal, al igual que la boca de un hombre, pero sus labios superiores se acurrucó un poco en el centro, de modo que incluso cuando no se reían de sus dientes seguían expuestos. Eran dientes como los nuestros, dientes grandes y fuertes, pero de corta, como si hubieran sido presentadas abajo, y un poco saltones, como los dientes de los conejos. Sus oídos estaban ocultos en 2 discos de cuero, y había una banda alrededor de la frente, o de cuero. Acercarse Rosa Loti, que estaba aterrorizada ahora, le arrebató de las manos el ramo de claveles y una de sus medias negras. Cuando ella protestó tímidamente, el que parecía el mayor de los 2 dio algunas de las flores de nuevo a ella, pero mantuvo 5 de ellos. Entonces, después de haber examinado la estructura de las flores con un aire de curiosidad y riendo al mismo tiempo, les envolvió en la media, y las arrojó en el eje a través de la pequeña abertura. Luego retrocedió unos pasos de ella, y mira 2 paquetes del interior de los objetos blancos máquina, circular, que llevaban en el hueco del brazo, sujetando el brazo doblado con la mano en el pecho.
La cosa parecía estar envuelto en un periódico, pero no era un periódico. La Nastone será, 2 de noviembre de 1954. Luego se volvió hacia la señora, pero ella había aprovechado el momento para escapar. Después de correr unos 100 metros, miró hacia atrás. Todo había desaparecido. Los carabinieri que fue allí, en un esfuerzo para investigar el asunto, que había hecho una profunda cavidad recientemente en el suelo. El agujero fue visto también por el inspector jefe de carabineros en Ambra, señor Sulimo Botarelli, que se encontraba de cacería en las inmediaciones de la época. La última investigación. Ahora, 18 años después del acontecimiento, hemos vuelto a examinar el caso Senina y, gracias al apoyo activo que hemos recibido de la Comisión de Estudio Prato OVNI, hemos podido comprobar los detalles y también reunir valiosas piezas de apoyo testimonio. El apoyo de los relatos de los testigos colaterales. Una amplia red de relatos de testigos colaterales ya está disponible para proporcionar validez muy especial para el fenómeno Senina, y hacer que adquiera un valor, como un testigo ocular, que es poco menos que irrefutable. Algunos ovnis, curiosas figuras de Cristo, ángeles y el santo en el cuadro de Giotto y Saseta. Otra extraterrestre que apareció en la ciudad de Arezzo, fue la Mona Lisa. Sabemos que fue aquí en Arezzo donde fue pintada. Misterio develado. Historiador italiano localizó un puente detrás de la Gioconda en el municipio italiano de Arezzo. El historiador Silvano Vincetti afirmó haber encontrado el puente que Da Vinci pintó justo detrás de la Gioconda. Un historiador italiano afirma haber identificado que el puente en el telón de fondo de Mona Lisa es el puente Romito di Laterina en Arezzo. Silvano Vincetti ha dedicado gran parte de su vida a buscar ese puente que ha sido motivo de disputas entre los especialistas por años. Para llegar a esa conclusión, Vincetti utilizó documentos históricos e imágenes de drones, e hizo comparaciones entre la pintura y las fotografías de la zona. Y destacó que el puente en la pintura de Leonardo tenía 4 arcos, al igual que el Romito. Ponte Buriano, por otro lado, tiene 6 arcos, mientras que Ponte Bobbio tiene más de 6. Los documentos pertenecientes a la familia Medici que se encontraron en los archivos estatales de Florencia mostraron que entre 1501 y 1503 el puente era un puente en funcionamiento muy ocupado, dijo Vincetti. Agregó que fue precisamente en ese momento que Leonardo estaba en la zona de Valdarno, primero al servicio de Cesare Borgia, un cardenal de la familia noble más notoria de la Italia renacentista, y luego de Piero Soderini, un estadista de la República de Florencia. Simona Neri, alcaldesa de Laterina, dijo que la teoría de Vincetti había causado mucho entusiasmo en la ciudad de poco más de 3.500 habitantes. Necesitamos tratar de proteger lo que queda del puente, lo que todavía existe financiamiento, dijo. Cabe recordar que Leonardo pintó la Mona Lisa en Florencia a principios del siglo XVI, y la identidad de la mujer que aparece en la pintura al óleo, que se cree que es Lisa del Giocondo. Leo a ratos perdidos un bárbaro en el jardín, el muy sabio e instructivo libro de ensayos de Zbigniew Herbert, 1924-1998, que me conduce por las tierras de Europa y su historia, a través del arte y la cultura que arranca en las pinturas rupestres de las Caux. Viajando en el tiempo con Herbert, esta tarde me he topado con el pintor del Quattrocento italiano Piero della Francesca. Nacido en la Umbría italiana en 1415, murió el 12 de octubre de 1492. No llegó a saber del descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón. Él, que había pasado más de 60 años pintando lienzos y decorando paredes, convirtiéndose en uno de los primeros nombres del Renacimiento. El bautismo de Cristo, della Francesca, 2 de las obras más famosas de Piero della Francesca, están en la National Gallery de Londres, donde pude contemplarlas muchas veces durante los 6 meses que pasé estudiando inglés en 2010. Siempre me sorprendió lo diferentes que eran la Natividad, uno de los últimos cuadros que pintó antes de quedar ciego, y el bautismo de Cristo, de los primeros. Los dos me desconciertan. La Natividad, por detalles como San José, sentado de espaldas, ajeno a tanta adoración. Además, hay algo de tosco en el buey, el asno y los pastores. Solo la Virgen brilla y, aún así, es como si fuera protagonista a su pesar. En cambio, en el bautismo, los recios cuerpos contrastan con la levedad del paisaje, con esas hojas en el plano superior que apuntan eternidad. Y ya que miramos al cielo, ahí están las nubes peculiares que pintaba della Francesca, en forma de platillos volantes. La flagelación, Piero della Francesca.
Esas nubes ovnis están también en la flagelación de Cristo, que los críticos dicen es su obra más hermética, con esas tres formas perfectas en primer plano, que enfatizan el castigo y la carga simbólica de quienes infligen y asisten a los latigazos. La crucifixión, 1350. Existen infinidad de representaciones de la crucifixión y en muchas de ellas, se aprecia tanto al sol, como a la luna. En este caso, el fresco que se encuentra en el monasterio de Visoki de Kan y de Kosovo tiene, a ambos lados del Cristo, dos figuras humanas volando unos objetos, al menos particulares. Para los expertos, no es más que otra forma de mostrar el ciclo de la vida, el día y la noche, de una manera humanizada. En el cuadro aparecen los viajeros del tiempo Jason y Eliseo, Caso tiene en su oído un teléfono móvil. El lugar en la Tierra donde se produjo el combate decisivo entre el arcángel Miguel y Lucifer se dice que transcurrió en una línea que recorre Europa y que está jalonada misteriosamente por monasterios dedicados al arcángel Miguel. La Biblia relata en el libro del Apocalipsis la rebelión de un tercio de los ángeles contra Dios, que fue sofocada por el arcángel Miguel arengando a los ángeles buenos con el grito ¿quién como Dios?, y que significó la expulsión de los ángeles rebeldes del cielo. Pero también se considera que un correlato de ese combate sucedió en la Tierra. Y está identificado el lugar. Es más, hay una señal física que ha quedado en la Tierra, como una anomalía magnética, en el lugar en que la espada de San Miguel Arcángel cortó la rebelión y asestó el golpe decisivo al demonio. ¿Quién es el arcángel Miguel? San Miguel es el arcángel más conocido y se le considera el jefe de los ejércitos celestiales. Lideró la milicia celestial para luchar contra Lucifer y sus ángeles caídos, cuando se desató una batalla en los cielos que decidió el futuro de la humanidad, así como el del universo. Y derrotó a Lucifer durante la guerra de los ángeles como lo destaca el libro del Apocalipsis. Es quien hizo la elección de la humildad ante Dios y ganó la guerra celestial del bien contra el mal. Mientras que Lucifer hizo la elección de su orgullo y fue arrojado al infierno. De ahí nació espiritualmente la separación entre la luz y las tinieblas, la elección simbólica dada a todos desde la creación del mundo. Un mensaje universal desde los albores de los tiempos. Pero también Miguel es el brazo derecho de Jesús, que le ayuda a juzgar las almas durante el juicio final, por eso a veces se le presenta con una balanza para pesar a las almas. Sin embargo, su representación más común en la iconografía occidental, es la del caballero con armadura, armado con una lanza, a veces con una espada flamígera y un escudo adornado con una cruz. Y está matando a un dragón, que simboliza a Satanás, no un simple dragón. Según el relato bíblico, al principio de los tiempos se produjo una gigantesca guerra cósmica, donde el ángel Miguel tomó el mando de la milicia celestial y Lucifer el mando de los demonios. El Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 a 9 dice que hubo una guerra en el cielo, en la que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Y el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el que engaña a toda la tierra, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer cayó y gradualmente perdió todas sus cualidades y virtudes divinas. Y en el momento de la victoria Miguel le gritó a Lucifer, ¿quién como Dios? Correlato en la tierra. Esa batalla en el cielo también tuvo su correlato en la tierra y se dice que transcurrió en una línea que recorre Europa y que está jalonada misteriosamente por monasterios dedicados al arcángel Miguel. Esta línea la habría trazado el propio arcángel San Miguel, según la tradición, con un golpe de espada en la corteza terrestre, en medio de la lucha. Y se puede ver en los mapas por una línea recta que cruza Europa uniendo 7 lugares. Todos estos lugares están alineados con las líneas energéticas de la Tierra, denominadas así por la presencia de un mayor magnetismo. Y están perfectamente alineados con la puesta de sol en el día del solsticio de verano, de modo que en todos ellos, en ese día, se posa el último rayo de sol. Esta línea recta está conformada por 7 monasterios construidos para honrar al arcángel Miguel, y está destinada a mostrar, desde el punto de vista espiritual, el señorío de San Miguel sobre el demonio. Los 7 monasterios. Comienza en Irlanda, en Skellig Michael, donde se dice que San Miguel apareció a San Patricio para liberar al país de las influencias diabólicas. El segundo monasterio de la línea está en Cornualles, Inglaterra, donde se dice que San Miguel apareció a varios pescadores. El tercer monasterio es el Mont Saint-Michel en Normandía, Francia, donde se apareció a San Auberto, en el lugar que se dice fue el epicentro de la batalla entre Miguel y el dragón. El siguiente monasterio está en los Alpes italianos y es la Sagra di San Miguel, una abadía que se construyó en el año 1000.
El quinto monasterio está en el Monte Gargano, conocido también como Monte Sant'Angelo, en el sur de Italia, donde la historia registra que San Miguel apareció 4 veces a través de los años, y es el más famoso de los puntos de la espada de San Miguel. El punto siguiente es el monasterio ortodoxo de Simi, en Grecia. Y finalmente el último punto es el monasterio del Monte Carmelo, en Haifa, Israel. Mont Saint-Michel y sus leyendas. Se dice que en el Mont Saint-Michel, en las costas de Normandía, Francia, fue donde San Miguel obtuvo su victoria sobre el dragón y expulsó a los demonios, como está en la Biblia, y abundan las leyendas sobrenaturales sobre la pequeñita isla. Desde que los hombres caminaron la tierra, hubo leyendas que decían que en la isla había un pasaje de este mundo hacia el otro, y que los muertos de la región eran llevados al monte y allí hacían el pasaje. Y desde ese momento quedó asociado a San Miguel, porque se creía que él cumplía la función de llevar a las almas al juicio de Dios. También se habla de historias de sirenas atrayendo pecadores a las rocas, pero San Miguel aparecía para guiarlos hacia la seguridad. Por eso los pescadores consideraban a San Miguel como su patrón. Estas leyendas fueron las que llevaron a monjes peregrinos a la isla para orar. Otra leyenda refiere a un monje que buscaba agua dulce en el islote y no la encontraba, y se le apareció San Miguel, le dijo que golpeara una roca, y a partir de ahí fluyó el agua dulce. San Auberto, obispo de Abranches, miles de años después de que se produjera la lucha entre Miguel y el dragón, presenció la lucha en una visión, y recibió en sueños la orden de San Miguel de construirle un lugar de devoción en el lugar donde venció al demonio, que a la postre es el santuario actual. San Miguel se le apareció a San Auberto en octubre del año 708, ordenándole construir un santuario a su nombre en la parte más alta de la isla. San Auberto consideró que era un sueño y no le prestó atención. La noche siguiente San Miguel se le apareció de nuevo, repitiendo la orden de construcción del santuario. Y también San Auberto desechó la idea, porque además implicaba una tarea titánica la construcción de una iglesia en una isla rocosa rodeada por el mar. Sin embargo, San Miguel estaba decidido a que se construyera su santuario. Y a la noche siguiente presionó con su dedo en el cráneo de San Auberto mientras dormía, produciéndole un agujero. Esto le convenció de que no se trataba solamente de un sueño y de que San Miguel estaba realmente interesado en ese santuario. Pero luego San Auberto dudó del lugar donde debía estar la iglesia. Y se le apareció San Miguel que le dijo que debía construirse en un lugar en que un toro estaba escondido de los ladrones. San Auberto también dudó de cómo encontrar a ese toro y se le apareció nuevamente San Miguel y le dijo que debía buscar las huellas donde había pisado el toro con sus patas. Entonces identificó el lugar, pero había que quitar 2 rocas, y eran imposibles de mover por su tamaño. Y San Miguel se le apareció a un hombre a quien le ordenó levantar las rocas, lo que él hizo sin la menor dificultad, como si no pesaran nada. Allí se edificó la iglesia y la leyenda dorada cuenta que San Miguel colocó su pie sobre una piedra de mármol en el altar. Y que también hizo surgir agua de una fuente que sustenta al santuario hasta nuestros días. Luego que San Auberto hizo construir rápidamente el santuario, consiguió 2 reliquias del Monte Gargano, donde se había aparecido San Miguel en el año 490, un mantel rojo y un pedazo de roca que tenían las huellas de San Miguel. Y a partir de ahí, según cuenta la leyenda, San Auberto habría tenido el poder de expulsar a los animales que amenazaban al ganado de los fieles, tan solo con el signo de la cruz, ordenándole a las bestias a retirarse mar adentro y no volver a presentarse. Hoy todavía se conserva la reliquia del cráneo de San Auberto con el famoso agujero en la parte parietal derecha, que tiene un diámetro de 2 centímetros. Según estudios, el cráneo pertenecería a una persona de unos 60 años que habría sufrido un quiste epidermoide, y la prueba del carbono 14 lo fecha entre los años 662 y 771, que coincide con la época del obispo San Auberto. Mientras que el santuario hoy es un gran lugar de peregrinación que recibe más de 3 millones de visitas al año. El monasterio, cuyo campanario apunta al cielo y resalta en el impresionante entorno natural, está en la cumbre del islote rocoso de 4 kilómetros 2, que queda rodeado de agua cuando hay alta marea. Allí se registran fuertes mareas, que se dice que son las más importantes de Europa. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.